Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a uno de los actores turcos más queridos y admirados a nivel mundial, Can Yaman. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a desmenuzar todo sobre la salud de Can, los rumores que circulan, las presiones a las que se enfrenta y ese supuesto cuerpo en riesgo que tanto nos ha impactado. Pero antes de sumergirnos en este mar de información, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se perderán ningún detalle de sus celebridades favoritas. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento actoral y, no podemos negarlo, su atractivo físico, lo han convertido en un ícono global. Desde sus inicios en la televisión turca hasta su explosión internacional con series como Erkenci y Bay J, Can ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Pero la fama, como sabemos, tiene su precio. Y en el caso de Can Yaman, parece que ese precio está empezando a pasar factura a su salud. En las últimas semanas han surgido rumores, especulaciones e incluso acusaciones sobre el estado físico del actor. Algunos medios de comunicación y usuarios en redes sociales han manifestado su preocupación por su aspecto, señalando una posible obsesión con el entrenamiento físico y una dieta demasiado estricta. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre, la verdad suele ser mucho más compleja y matizada que un simple titular. Es innegable que Can Yaman se ha caracterizado por mantener un estilo de vida saludable y activo. Siempre ha demostrado una dedicación admirable al ejercicio y a la buena alimentación. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para ver la cantidad de horas que dedica al gimnasio, a las artes marciales y a otras actividades físicas. Constantemente lo vemos compartiendo vídeos de sus intensas rutinas, mostrando sus músculos definidos y hablando de la importancia de mantenerse en forma. Esta dedicación es parte de su marca personal y lo ha consolidado como un símbolo de bienestar y disciplina. Pero ¿cuándo esa dedicación se convierte en algo perjudicial? Ahí es donde entramos en un terreno pantanoso. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser devastadoras para la salud mental y física de una persona. Imaginen tener que mantener una imagen perfecta constantemente, sabiendo que cada cambio en su apariencia será analizado, criticado y juzgado por millones de personas. Es una carga enorme. Can Yaman, como figura pública, está constantemente bajo el microscopio. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, es examinada al detalle. Los fans esperan ver al Can que conocen y admiran, y la presión para mantener esa imagen puede ser abrumadora. Además, no debemos olvidar que Can Yaman es un actor, y como tal, a menudo se ve obligado a modificar su cuerpo para adaptarse a las exigencias de sus personajes. Para algunos roles, puede que necesite ganar masa muscular, mientras que para otros, puede que deba perder peso rápidamente. Estas fluctuaciones constantes pueden ser muy perjudiciales para su salud a largo plazo. Pensemos en la disciplina que requiere prepararse para un papel de acción, donde la exigencia física es máxima, en comparación con un papel más dramático o cómico, donde quizás deba mostrar una imagen más relajada. Adaptarse a estos cambios requiere una planificación y un control estrictos, que pueden tener consecuencias en su salud. Los rumores sobre su cuerpo en riesgo se intensificaron después de que aparecieran algunas fotos recientes en las que se le veía visiblemente más delgado y musculoso de lo habitual. Algunos fans expresaron su preocupación por su bienestar, temiendo que estuviera llevando su cuerpo al límite. Otros, por el contrario, lo criticaron duramente, acusándolo de promover una imagen irreal y poco saludable. Estas opiniones encontradas demuestran la complejidad del tema. Mientras que algunos ven en su dedicación al ejercicio un ejemplo a seguir, otros se preocupan por los posibles efectos negativos de esta obsesión en su salud. Es importante recordar que todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando una persona se convierte en una figura pública, su imagen puede tener un impacto significativo en la sociedad, especialmente en los jóvenes.
Por eso es fundamental que las celebridades sean conscientes de la responsabilidad que tienen y promuevan un estilo de vida saludable y equilibrado. Can Yaman, con su influencia en miles de jóvenes, tiene una responsabilidad importante a la hora de transmitir un mensaje positivo sobre el cuidado del cuerpo y la salud. Debe ser consciente de que su imagen puede inspirar tanto hábitos saludables como conductas perjudiciales. En el caso de Can Yaman, creo que es necesario analizar la situación con perspectiva y sin caer en juicios apresurados. Es evidente que el actor se preocupa por su salud y bienestar, pero también es posible que esté sintiendo la presión de cumplir con las expectativas del público y los medios de comunicación. Quizás detrás de esa imagen de perfección física se esconde una lucha interna por mantener el equilibrio entre su vida profesional y su bienestar personal. Además, debemos tener en cuenta que la percepción de la belleza y la salud es subjetiva y varía de una persona a otra. Lo que para algunos puede ser un cuerpo ideal, para otros puede ser considerado poco saludable. Es importante evitar caer en estereotipos y celebrar la diversidad de formas y tamaños corporales. La belleza no se encuentra en un único modelo, sino en la diversidad y la individualidad. Es importante promover un mensaje de aceptación y respeto por todos los cuerpos. Otro factor que puede estar influyendo en la salud de Can Yaman es su apretada agenda de trabajo. El actor ha estado involucrado en numerosos proyectos en los últimos años, lo que ha significado viajes constantes, largas jornadas de rodaje y poco tiempo para descansar y recuperarse. El estrés y la falta de sueño pueden tener un impacto significativo en la salud física y mental de una persona. El ritmo frenético de la industria del entretenimiento puede ser agotador. Las largas horas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos y la constante atención mediática pueden generar un estrés considerable que afecta la salud en general. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Can Yaman, como muchos otros actores y actrices, utiliza las redes sociales para conectarse con sus fans, promocionar sus proyectos y compartir aspectos de su vida personal. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un caldo de cultivo para la crítica, el odio y el acoso. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de responder a los comentarios y de lidiar con la negatividad puede ser muy perjudicial para la salud mental. El constante escrutinio público y la presión de mantener una imagen perfecta en línea pueden ser muy perjudiciales para la salud mental de una persona. Es fundamental que las celebridades cuenten con un sólido sistema de apoyo y sepan cómo manejar el estrés y la ansiedad que pueden generar las redes sociales. Este sistema de apoyo debe incluir amigos, familiares, profesionales de la salud mental y representantes que puedan ayudarle a navegar por las complejidades del mundo digital. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre el cuerpo en riesgo de Can Yaman? No podemos afirmarlo con certeza. Solo él y su equipo médico saben realmente cómo se encuentra su salud. Sin embargo, es evidente que el actor está sometido a una gran presión y que su estilo de vida puede estar pasando factura a su bienestar. Es crucial que Can Yaman priorice su salud y busque ayuda profesional si la necesita. Lo que sí podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo y desearle lo mejor. Esperamos que Can Yaman esté cuidando de su salud física y mental, y que pueda encontrar un equilibrio entre su carrera profesional y su bienestar personal. Es importante que recuerde que su valía no se mide por su apariencia física, sino por su talento, su carisma y su contribución al mundo del entretenimiento. Y hablando de bienestar personal, quiero recordarles la importancia de cuidar de nuestra propia salud. No se dejen influenciar por las imágenes idealizadas que vemos en los medios de comunicación y las redes sociales. Cada cuerpo es diferente y único, y lo más importante es sentirse bien con uno mismo. La comparación constante con los demás puede ser perjudicial para la autoestima y la salud mental. Es importante enfocarse en nuestros propios objetivos y celebrar nuestros logros, sin importar cómo se comparen con los de los demás. Lleven una dieta saludable y equilibrada, hagan ejercicio regularmente y duerman lo suficiente. No se olviden de cuidar de su salud mental y emocional. Hablen con sus amigos y familiares, busquen ayuda profesional si la necesitan y dediquen tiempo a hacer las cosas que les hacen felices. La salud mental es tan importante como la salud física. Es importante aprender a manejar el estrés, a identificar y expresar nuestras emociones y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Recuerden que la salud es lo más importante. Sin salud, no podemos disfrutar de la vida ni alcanzar nuestros sueños. Así que cuídense mucho y no se dejen llevar por las presiones externas. La vida es un viaje, no una carrera.
Es importante disfrutar del proceso y no obsesionarse con la perfección. En resumen, hemos explorado la preocupación en torno al estado físico de Can Yaman, analizando los rumores, las presiones a las que se enfrenta y el impacto de la fama en su salud. Hemos recordado la importancia de la salud mental y física, tanto para las celebridades como para nosotros mismos. Es un tema complejo que requiere un análisis profundo y una reflexión sobre los estándares de belleza y las presiones sociales que enfrentamos todos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es un espacio para la información y el debate respetuoso, así que los invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la salud de Can Yaman? ¿Creen que está llevando su cuerpo al límite? ¿Cómo influye la presión mediática en el bienestar de las celebridades? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la percepción de la imagen corporal? Los leo en los comentarios. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Hasta la próxima, mi gente guapa. Cuídense mucho y recuerden que la salud es lo más importante. Los quiero. Adiós.